Era una noche de agosto en Monterrey, una de esas noches donde el calor no cedía ni con la caída del sol. El aire pesado se colaba por las ventanas abiertas de las casas del barrio Independencia, trayendo consigo el olor a aceite quemado y tortillas recién hechas. En 1976, Monterrey era una ciudad que crecía sin pausa, una metrópoli industrial donde las fábricas escupían humo día y noche, donde los obreros trabajaban turnos interminables y las familias se apiñaban en colonias que surgían como hongos alrededor del centro. Era también una ciudad que comenzaba a conocer el miedo, ese miedo sordo que se instalaba en el estómago cuando los noticieros hablaban de asaltos, de secuestros, de grupos armados que operaban en la sombra. La gasolinera El Fénix se alzaba en la esquina de la avenida Constitución con Hidalgo, un punto de referencia en el barrio, iluminada por 4 faroles de luz amarillenta que apenas lograban ahuyentar las sombras. Durante el día era un hervidero de actividad, camionetas de carga, taxis destartalados, automóviles de familias que se dirigían al centro. Pero después de las 10 de la noche, el ritmo se ralentizaba hasta convertirse en un goteo ocasional de vehículos cansados que buscaban llenar el tanque antes de llegar a casa. Si te ha gustado hasta ahora, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. Roberto Maldonado tenía 42 años y llevaba 15 trabajando en la gasolinera. Era un hombre de complexión media, con el rostro curtido por años de exponerse al sol mientras despachaba combustible, y manos ásperas que olían permanentemente a gasolina sin importar cuántas veces se las lavara. Esa noche del 14 de agosto, Roberto había llegado a su turno a las 6 de la tarde, relevando a su compañero Jesús, quien le había comentado que el día había estado tranquilo, casi aburrido. Roberto no se quejaba de las noches tranquilas. Después de todo, tenía 3 hijos en casa y una esposa que siempre le decía que tuviera cuidado, especialmente en estos tiempos donde las noticias hablaban cada vez más de violencia. Junto a Roberto trabajaba Tomás Reyes, un joven de 23 años que apenas llevaba 8 meses en la gasolinera. Tomás era delgado, nervioso, con ese aire de quien todavía no ha terminado de acostumbrarse a la vida adulta. Soñaba con ahorrar lo suficiente para abrir un taller mecánico, y mientras tanto despachaba gasolina, limpiaba parabrisas y escuchaba las historias que Roberto le contaba sobre los viejos tiempos de Monterrey, cuando las calles eran más seguras y la gente todavía dejaba las puertas sin cerrar. La noche transcurría con normalidad. Habían atendido a una docena de clientes, un taxista que se quejaba de la subida de precios, una pareja joven que se dirigía al cine, un camionero que apenas intercambió palabras antes de pagar y marcharse. Alrededor de las 11 de la noche, la actividad había cesado casi por completo. Roberto le dijo a Tomás que aprovechara para barrer la oficina y revisar el inventario de refrescos y cigarros que vendían en la pequeña tienda anexa. Tomás obedeció, aunque no sin antes encender la radio y sintonizar la estación que transmitía baladas románticas, algo que ayudaba a hacer menos tediosas las horas muertas. Fue entonces cuando escucharon el rugido de un motor acercándose por la avenida Constitución. Roberto levantó la vista de la revista que estaba hojeando y vio los faros de una camioneta Ford azul que entraba a la gasolinera a velocidad considerable, frenando bruscamente frente a las bombas. No era inusual que algún conductor apurado llegara de esa manera, pero había algo en la forma en que la camioneta se había detenido, en cómo las puertas se abrieron casi de inmediato, que hizo que Roberto sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. 4 hombres bajaron del vehículo. 3 de ellos llevaban pasamontañas negros que ocultaban sus rostros, y el cuarto, el que bajó del asiento del conductor,
Tenía un pañuelo rojo atado sobre la nariz y la boca. Roberto vio el brillo del metal antes de procesar lo que estaba viendo. Pistolas, dos de ellas apuntando directamente hacia él. El corazón le dio un vuelco y sus manos, que segundos antes sostenían la revista, comenzaron a temblar. ¡Al suelo! ¡Al suelo ahora mismo!, gritó el hombre del pañuelo rojo, su voz áspera y acelerada como si estuviera bajo el efecto de algo más que simple adrenalina. Roberto obedeció de inmediato, dejándose caer sobre el concreto manchado de aceite. Desde la tienda, Tomás había escuchado los gritos y se asomó por la puerta, sus ojos abriéndose con terror al comprender lo que estaba sucediendo. Uno de los asaltantes lo vio y apuntó hacia él. «¡Tú también, pendejo! ¿Al suelo o te vuelo los sesos?», le ordenó. Tomás salió de la tienda con las manos en alto, temblando tanto que apenas podía caminar. Se tiró al suelo junto a Roberto, quien le susurró sin apenas mover los labios. «No hagas nada estúpido, mijo. Déjalos que se lleven lo que quieran». Los asaltantes se movían con una mezcla de coordinación y nerviosismo que resultaba aterradora. El del pañuelo rojo, que parecía ser el líder, se dirigió directamente a la oficina donde Roberto guardaba el dinero de la caja. Los otros tres vigilaban el perímetro, sus armas moviéndose de un lado a otro, apuntando a las calles oscuras como si esperaran que en cualquier momento apareciera alguien. «¿Dónde está el dinero? ¡Rápido!», gritó el líder desde la oficina. «En el cajón de abajo del escritorio», respondió Roberto con voz quebrada, su rostro presionado contra el concreto frío. El sonido del cajón siendo arrancado con violencia resonó en la noche. Roberto cerró los ojos y rezó en silencio, pensando en su esposa María Elena, en sus hijos durmiendo en casa, ajenos a lo que estaba sucediendo. Pensó que tal vez, si los asaltantes conseguían lo que querían, todo terminaría rápido y él podría volver a casa en una pieza. Pero entonces escuchó algo que le heló la sangre, el sonido de un motor aproximándose. Un Volkswagen sedán blanco entró a la gasolinera, su conductor sin sospechar nada de lo que estaba ocurriendo. Era Javier Cortés, un contador de 35 años que volvía tarde de una reunión con un cliente. Javier había visto las luces de la gasolinera y al notar que su tanque estaba casi vacío, decidió hacer una parada rápida. Lo que vio cuando bajó de su auto le quitó el aliento. 2 hombres tirados en el suelo, otros 4 armados que de inmediato voltearon hacia él. «¡No te muevas!», gritó uno de los asaltantes, corriendo hacia Javier con el arma extendida. Javier levantó las manos de inmediato, su voz saliendo en un susurro entrecortado. «No quiero problemas, por favor, yo solo...». «¡Cállate y al suelo!», le ordenó el asaltante, empujándolo con violencia. Javier cayó junto a Roberto y Tomás, su traje oscuro manchándose de aceite y tierra. Respiraba agitadamente, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de él. Desde el suelo, alcanzó a ver cómo el líder salía de la oficina con un puñado de billetes en las manos, su expresión visible solo por los ojos que brillaban con una mezcla de satisfacción y furia. «¿Esto es todo? ¿Esto es todo lo que hay?», gritó el líder, agitando el dinero en el aire. «Es sábado por la noche, todavía no depositamos la recaudación de la semana. Está todo ahí», respondió Roberto, su voz temblorosa pero tratando de mantener la calma. El líder contó los billetes rápidamente, su frustración evidente. No había más de 1.500 pesos, una cantidad ridícula para el riesgo que estaban corriendo. Los otros asaltantes se miraron entre sí, y Roberto pudo percibir cómo la tensión aumentaba, cómo algo en el ambiente cambiaba de manera peligrosa. «¡Esto no es suficiente!», gritó el líder, pateando una lata de aceite que salió rodando por el concreto. «Es todo lo que tenemos, se lo juro», insistió Roberto. Uno de los asaltantes, un hombre más bajo que los demás,
Se acercó al líder y le susurró algo al oído. El líder asintió y luego se volvió hacia los 3 hombres en el suelo. «Denos sus carteras, todas, y las llaves de los carros». Roberto y Javier obedecieron de inmediato, sacando sus carteras con manos temblorosas y arrojándolas al suelo frente a ellos. Tomás, que apenas llevaba unos pocos pesos en el bolsillo, también entregó lo que tenía. Los asaltantes recogieron todo, revisando las carteras con rapidez y sacando el dinero, las identificaciones, cualquier cosa que pudiera tener valor. Fue entonces cuando ocurrió lo que nadie esperaba. Por la avenida Constitución, una patrulla de la policía municipal apareció, su torreta apagada, pero acercándose lentamente a la gasolinera. El oficial al volante, Ramiro Salazar, había notado la camioneta azul, y algo en su instinto le había dicho que valía la pena echar un vistazo. No tenía idea de que estaba a punto de entrar en una situación que cambiaría su vida para siempre. Los asaltantes vieron la patrulla al mismo tiempo. El pánico se apoderó de ellos. «¡La policía! ¡La pinche policía!», gritó uno de ellos. El líder reaccionó con una velocidad aterradora. En lugar de huir, levantó su arma y apuntó directamente hacia Roberto. «Si nos siguen, los matamos a todos. ¿Me oyen? ¡A todos!». Y entonces disparó. El estallido del disparo resonó como un trueno en la noche silenciosa de Monterrey. Roberto gritó, sintiendo cómo la bala le atravesaba el hombro izquierdo, el dolor explotando en su cuerpo como fuego líquido. Tomás gritó también, cubriendo su cabeza con las manos. Javier se quedó paralizado, incapaz de moverse, incapaz de respirar. La patrulla se detuvo en seco. El oficial Salazar vio el fogonazo del disparo y comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Tomó su radio con manos que temblaban por la adrenalina. «Central, central, aquí unidad 47, asalto en progreso en gasolinera El Fénix, esquina Constitución con Hidalgo, disparos efectuados. Solicito apoyo inmediato. Repito, solicito apoyo inmediato». Los asaltantes corrieron hacia su camioneta, arrastrando con ellos a Tomás. «¡Este se viene con nosotros!», gritó el líder, apretando el brazo de Tomás con fuerza brutal. «¡No, por favor, no, por favor!», suplicó Tomás, sus ojos desorbitados por el terror absoluto. Roberto, tendido en el suelo con sangre brotando de su hombro, intentó levantarse. «¡Déjenlo! ¡Es solo un muchacho!». Uno de los asaltantes le dio una patada en las costillas que lo dejó sin aliento. Javier observaba todo desde el suelo, su mente incapaz de procesar la velocidad con que todo se había desmoronado. Los asaltantes subieron a la camioneta, llevando a Tomás con ellos. El vehículo arrancó con un chirrido de llantas, saliendo de la gasolinera a toda velocidad y perdiéndose en la oscuridad de la avenida Constitución. La patrulla del oficial Salazar intentó seguirlos, pero los asaltantes ya llevaban ventaja, y Salazar sabía que su prioridad ahora era ayudar al hombre herido. Roberto yacía en el suelo, respirando con dificultad, presionando su mano contra la herida que no dejaba de sangrar. Javier finalmente reaccionó, arrastrándose hacia él. «¡Aguante, señor! ¡Aguante! ¡Ya viene ayuda!». «El muchacho». «Se llevaron al muchacho», murmuró Roberto, su voz débil, pero cargada de angustia. El oficial Salazar bajó de la patrulla, su arma en mano, barriendo el área para asegurarse de que no quedara ningún peligro. Al ver a Roberto sangrando, guardó su arma y corrió hacia él. «Ya pedí una ambulancia. Resista, amigo, resista». A lo lejos se escuchaban las sirenas acercándose, el sonido creciendo hasta llenar la noche. Más patrullas llegaron, una ambulancia se detuvo frente a la gasolinera, paramédicos bajando con una camilla. Todo se convirtió en un remolino de luces rojas y azules, de voces gritando órdenes, de radios crepitando con actualizaciones. Roberto fue subido a la ambulancia, los paramédicos trabajando rápidamente para estabilizarlo.
Javier daba su declaración a un oficial, sus palabras saliendo entrecortadas, tropezándose unas con otras, mientras intentaba describir lo que había visto. Pero lo único en lo que podía pensar era en la expresión de terror absoluto en el rostro de Tomás cuando lo arrastraron a esa camioneta. La noticia del asalto se extendió rápidamente. Para el amanecer del 15 de agosto, los periódicos de Monterrey ya tenían las primeras planas cubiertas con titulares sensacionalistas. Asalto violento en gasolinera del barrio Independencia. Empleado herido y joven secuestrado por asaltantes. Las radios locales interrumpían su programación regular para dar actualizaciones, y en las colonias de Monterrey el tema dominaba todas las conversaciones. En su casa en la colonia del Valle, María Elena Maldonado recibió la llamada que cualquier esposa teme. Su voz se quebró cuando le dijeron que Roberto estaba en el hospital, herido, pero estable. Tomó a sus 3 hijos, los metió en el viejo Datsun familiar y condujo a través de las calles todavía oscuras de Monterrey hacia el hospital universitario. Cuando finalmente vio a Roberto en la cama del hospital, vendado y pálido pero vivo, se derrumbó en lágrimas. «Gracias a Dios estás vivo», sollozó tomando su mano con cuidado de no lastimarlo. «María Elena, se llevaron a Tomás. Esos hijos de la chingada se llevaron al muchacho», dijo Roberto, su voz ronca por el dolor y la culpa. En otra parte de la ciudad, en una casa modesta del barrio Topo Chico, Luisa Reyes también recibía noticias de su hijo. Pero las noticias eran mucho peores. Tomás había sido secuestrado y nadie sabía dónde estaba ni si estaba vivo. Luisa era una mujer fuerte, viuda desde hacía 5 años, que había criado a Tomás y a sus 2 hermanas menores trabajando como costurera. Pero en ese momento toda su fuerza se evaporó. Se desplomó en una silla de la cocina, incapaz de procesar lo que le estaban diciendo. Su hija mayor, Carmen, de 19 años, tomó el control. Llamó a tíos, a vecinos, a cualquiera que pudiera ayudar. Pronto la casa se llenó de gente, todos ofreciendo palabras de consuelo que sonaban vacías, todos preguntándose qué se podía hacer. La policía de Monterrey montó un operativo inmediato. El comandante Héctor Villarreal, un veterano de 20 años en la fuerza, fue asignado para liderar la investigación. Villarreal era un hombre de 50 años, de complexión robusta y bigote espeso, conocido por su tenacidad, pero también por su cinismo. Había visto demasiado en su carrera como para hacerse ilusiones sobre lo que probablemente le había ocurrido a Tomás Reyes. En la gasolinera El Fénix, acordonada ahora con cinta amarilla, Villarreal caminaba por la escena del crimen mientras sus subordinados recogían evidencias. Casquillos de bala, manchas de sangre en el concreto, marcas de llantas. Entrevistó al oficial Salazar, quien le describió la camioneta azul y la dirección en que había huido. También habló con Javier Cortés, quien todavía estaba visiblemente afectado por lo que había presenciado. ¿Puede describirlos? ¿Algún detalle que recuerde?, preguntó Villarreal, su libreta abierta. Javier cerró los ojos, intentando recordar. Llevaban pasamontañas. Excepto el líder, él tenía un pañuelo rojo. Era el más alto, tal vez 1,80 m. Hablaba diferente, con acento de otro lado, no de aquí. ¿De dónde cree que era? No lo sé. Tal vez del sur, de Guerrero o por ahí. Villarreal anotó eso. Ya había escuchado rumores sobre células de grupos guerrilleros operando en Monterrey, asaltando bancos y negocios para financiar sus actividades. La Liga Comunista 23 de septiembre había estado particularmente activa en los últimos años, y algunos de sus miembros provenían de estados del sur como Guerrero y Sinaloa. Pero esto parecía diferente.
Los grupos guerrilleros solían planificar sus asaltos con precisión militar. No se llevaban rehenes de manera tan torpe, no disparaban sin necesidad. Esto parecía más bien obra de delincuentes comunes que habían entrado en pánico. O tal vez era algo peor. Villarreal visitó a Roberto en el hospital esa misma mañana. El empleado de la gasolinera estaba sedado, pero lo suficientemente lúcido como para responder preguntas. Señor Maldonado, necesito que me cuente todo lo que recuerde. Cada detalle puede ayudarnos a encontrar a su compañero. Roberto asintió débilmente y comenzó a narrar lo ocurrido. Describió a los 4 hombres, sus movimientos, la manera en que el líder había reaccionado cuando vio la patrulla. Y luego mencionó algo que captó la atención de Villarreal. Uno de ellos, el más bajo, tenía una cicatriz en la mano derecha. La vi cuando recogió mi cartera. Una cicatriz larga, de la muñeca hasta los nudillos. Villarreal anotó eso con interés. Era el tipo de detalle específico que podía marcar la diferencia. Mientras tanto, en algún lugar de las afueras de Monterrey, Tomás Reyes luchaba por mantenerse con vida. Los asaltantes lo habían llevado a una casa abandonada en las orillas de la ciudad. Un lugar rodeado de matorrales y tierra polvorienta, lejos de cualquier vecino que pudiera escuchar sus gritos. Lo habían amarrado a una silla en lo que alguna vez fue la sala de estar, sus manos atadas a la espalda con alambre que se le clavaba en la piel. «¿Qué hacemos con él?», preguntó uno de los asaltantes, el más bajo, el de la cicatriz en la mano. El líder se paseaba de un lado a otro, quitándose el pañuelo rojo y revelando un rostro marcado por la viruela y ojos oscuros llenos de ira. «No lo sé, no lo sé. No debimos traerlo. Esto complica todo». «Pues ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos?», preguntó otro con voz indiferente, como si estuviera hablando de deshacerse de basura. Tomás sintió como su vejiga se aflojaba, el miedo más puro y primitivo apoderándose de él. por favor, no me maten. No diré nada, lo juro. Déjenme ir y no diré nada». El líder se detuvo frente a él y lo miró con una mezcla de desprecio y algo que casi parecía pena. «Cállate. Necesito pensar». Los 4 asaltantes se reunieron en un rincón de la habitación, hablando en voz baja. Tomás no podía escuchar todo, pero captaba fragmentos de la conversación. «Demasiado riesgo. La policía lo buscará. Tenemos que deshacernos de él». Cada palabra era como un clavo hundiéndose en su pecho. Pensó en su madre, en sus hermanas, en todos los planes que tenía para el futuro. Pensó en cómo había sido tan estúpido de trabajar esa noche, de no haber llamado para decir que estaba enfermo, y pensó en que probablemente nunca volvería a verlos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los asaltantes, el que había permanecido más callado durante el asalto, se separó del grupo y se acercó a Tomás. Se quitó el pasamontañas, revelando un rostro joven, no mayor de 30 años, con ojos que no tenían la dureza de los otros. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. «Tomás. Tomás Reyes», respondió con voz temblorosa. «Yo me llamo Gabriel. Escúchame bien, Tomás. Voy a intentar que no te pase nada, pero tienes que cooperar. ¿Entiendes?». Tomás asintió vigorosamente, aferrándose a esa pequeña esperanza como un náufrago a un madero. Gabriel volvió con el grupo y comenzó a discutir acaloradamente con el líder. Tomás no podía escuchar las palabras, pero la tensión era palpable. En un momento, Gabriel empujó al líder y los otros 2 tuvieron que interponerse para evitar que llegaran a los golpes. Finalmente, el líder se apartó con un gesto de frustración. «Haz lo que quieras, pero si esto nos explota en la cara, es tu culpa». Gabriel asintió y se volvió hacia Tomás. «Te vamos a dejar ir,
pero primero tenemos que asegurarnos de que estemos lejos. ¿Me entiendes? Sí, sí, lo que sea, respondió Tomás, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo que Tomás no sabía era que Gabriel tenía sus propias razones para mantenerlo con vida, razones que se remontaban a su propio pasado y a decisiones que había tomado mucho tiempo atrás. Pero esa es una historia que se revelaría más adelante en los días siguientes, cuando la búsqueda de Tomás Reyes se convirtiera en una obsesión para toda la ciudad de Monterrey. Por ahora, en ese momento, en esa casa abandonada en las afueras de la ciudad, Tomás solo sabía que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad de sobrevivir. Y esa pequeña chispa de esperanza era lo único que le impedía desmoronarse por completo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. El comandante Villarreal movilizó a todos los recursos disponibles en la búsqueda de Tomás Reyes. Se establecieron retenes en las principales salidas de Monterrey. Se distribuyeron fotografías del joven en comisarías y estaciones de radio. La descripción de la camioneta azul fue enviada a todas las patrullas y se ofreció una recompensa de 10,000 pesos a quien proporcionara información que condujera a su rescate. La madre de Tomás, Luisa, se convirtió en una presencia constante en las oficinas de la policía. Cada día llegaba temprano, preguntando si había novedades, rogando que hicieran más, que buscaran más. Su dolor era tan palpable que incluso los oficiales más endurecidos sentían un nudo en la garganta al verla. Carmen, la hermana de Tomás, tomó una ruta diferente. Comenzó a visitar las colonias más peligrosas de Monterrey, lugares donde la policía rara vez se aventuraba, preguntando a cualquiera que estuviera dispuesto a hablar. Dejó volantes con la foto de su hermano en cantinas, en esquinas donde se reunían los pandilleros, en mercados donde circulaban rumores. Era peligroso, y su madre le suplicaba que dejara de hacerlo, pero Carmen no podía quedarse quieta. No mientras su hermano estuviera en algún lugar, posiblemente sufriendo. Roberto, todavía recuperándose en el hospital, recibía visitas constantes de la policía. Le mostraron fotografías de sospechosos conocidos, álbumes enteros de criminales fichados. Revisó cada foto con atención dolorosa, pero ninguno de los rostros coincidía con los hombres que había visto esa noche. «Siento no poder ayudar más», le dijo a Villarreal durante una de esas visitas, su voz cargada de frustración y culpa. «Está haciendo lo que puede, señor Maldonado. A veces las investigaciones toman tiempo, pero Villarreal sabía que el tiempo no estaba de su lado. Con cada día que pasaba, las probabilidades de encontrar a Tomás con vida disminuían, y el comandante había visto suficientes casos similares para saber cómo terminaban la mayoría. Sin embargo, Villarreal era un hombre metódico, siguió cada pista, por pequeña que fuera. Entrevistó a informantes, presionó a sus contactos en el AMPA, ofreció inmunidad a pequeños delincuentes a cambio de información. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a armar un cuadro. La cicatriz en la mano resultó ser una pista valiosa. Uno de sus informantes mencionó a un hombre conocido como El Rengo, un delincuente de poca monta que operaba en la zona de la Ciudadela, conocido por tener exactamente ese tipo de cicatriz. Villarreal obtuvo una orden y organizó una redada en el vecindario donde se sabía que El Rengo frecuentaba. La redada se llevó a cabo al amanecer del cuarto día después del asalto. 20 oficiales rodearon un edificio de departamentos destartalado en la colonia Independencia. Subieron las escaleras con las armas desenfundadas, sus botas resonando en el concreto agrietado. Cuando derribaron la puerta del departamento 3B, encontraron a El Rengo todavía en cama,
despertándose con el cañón de 3 pistolas apuntando a su rostro. «¡No me maten! ¡No me maten!», gritó levantando las manos. Lo esposaron y lo llevaron a la comisaría central. En la sala de interrogatorios, bajo la luz cruda de las lámparas fluorescentes, Villarreal se sentó frente a él. «Vamos a hacerlo simple. Me dices dónde está el muchacho de la gasolinera, y tal vez, no te pudres en la cárcel el resto de tu vida». El Rengo, cuyo nombre real era Arturo Zamora, miró a Villarreal con ojos inyectados en sangre. «No sé de qué me está hablando, comandante». Villarreal sacó una fotografía y la arrojó sobre la mesa. «Este muchacho, Tomás Reyes, secuestrado hace 4 días en un asalto a la gasolinera El Fénix. Hay un testigo que vio a uno de los asaltantes con una cicatriz en la mano, justo como la tuya». El Rengo miró la fotografía y algo en su expresión cambió. No era culpa exactamente, pero tampoco era la indiferencia de un inocente. «Yo no tuve nada que ver con eso». «Entonces no te importará que revisemos tus movimientos de los últimos días, tus amigos, tus contactos». Villarreal se inclinó hacia adelante, su voz bajando hasta convertirse en un gruñido amenazador. «Escúchame bien, Arturo. Si ese muchacho muere y resulta que tú sabías algo, te voy a hundir tan profundo que ni tus nietos van a recordar tu nombre». El Rengo tragó saliva. Villarreal podía ver las ruedas girando en su cabeza, sopesando opciones, calculando riesgos. Finalmente, el Rengo habló. «Yo no estuve en ese asalto, pero conozco a alguien que tal vez sí». Villarreal se echó hacia atrás en su silla, cruzando los brazos. «Te escucho. Hay un tipo, se hace llamar el Cuate. Vino de Sinaloa hace como 6 meses. Ha estado haciendo trabajos con un grupo, asaltos pequeños, nada grande. La última vez que lo vi, hace como una semana, me dijo que tenía un golpe planeado, algo fácil que les daría para sobrevivir un tiempo. ¿Dónde lo puedo encontrar? No lo sé. Se mueve mucho. Pero tiene una novia, trabaja en un bar en la colonia obrera, se llama Rocío». Villarreal anotó el nombre. No era mucho, pero era más de lo que tenía hace una hora. «Si estás mintiendo...». «No estoy mintiendo, comandante. Lo juro por mi madre». Villarreal se levantó y salió de la sala de interrogatorios. Afuera, dio instrucciones a sus oficiales para que ubicaran el bar en la colonia obrera y a la mujer llamada Rocío. Mientras tanto, el Rengo sería retenido bajo custodia. Esa misma noche, 2 oficiales de civil entraron al bar La Estrella, un establecimiento oscuro que olía a cerveza rancia y humo de cigarro. Identificaron a Rocío, una mujer de 20 y tantos años, con cabello teñido de rubio y ojos cansados, sirviendo tragos detrás de la barra. Esperaron hasta que terminara su turno. Cuando salió por la puerta trasera del bar, la interceptaron. «Rocío Delgado, necesitamos hablar contigo». La mujer los miró con recelo. «¿Quiénes son ustedes?» «Policía judicial. Es sobre tu novio, el Cuate». El rostro de Rocío se endureció. «No tengo novio. Mira, podemos hacerlo aquí o en la comisaría. Tú decides». Rocío suspiró y miró alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. «¿Qué quieren saber? ¿Dónde está?» «No lo sé. Hace 3 días que no lo veo. Se fue con sus amigos y no ha vuelto». «¿Mencionó algo? ¿A dónde iba?» Rocío dudó. Los oficiales podían ver el conflicto en sus ojos, la lealtad luchando contra el miedo. Dijo algo sobre una casa en las afueras. Dijo que iba a estar fuera un tiempo, que tenía que dejar que las cosas se calmaran. «¿Qué casa? ¿Dónde?» «No sé exactamente, pero una vez me llevó a esa zona, cerca de la carretera a Saltillo. Había casas viejas, abandonadas. Dijo que era un buen lugar para esconderse cuando las cosas se ponían difíciles». Los oficiales intercambiaron miradas.
Necesitamos que vengas con nosotros y nos muestres esa zona. No, yo no. No es una solicitud, Rocío. Una hora más tarde, una caravana de 3 patrullas y un vehículo sin marcar se dirigía hacia las afueras de Monterrey, siguiendo las indicaciones de Rocío. Villarreal iba en el vehículo sin marcar, su arma descansando en su regazo, su mente repasando todos los escenarios posibles. La zona que Rocío describió era desolada. Casas a medio construir que nunca se terminaron. Estructuras de concreto que se deterioraban bajo el sol implacable, matorrales y cactus creciendo entre los escombros. Era el tipo de lugar donde podías esconder a alguien y nadie se daría cuenta. «Por aquí», dijo Rocío, señalando hacia un grupo de edificaciones a unos 200 metros de la carretera. Las patrullas se detuvieron a una distancia prudente. Los oficiales bajaron silenciosamente, revisando sus armas. Villarreal organizó el operativo con señas de mano, dividiendo a sus hombres en 2 grupos que rodearían las casas desde diferentes ángulos. Se movieron a través del terreno irregular, agachados, usando el crepúsculo como cobertura. A medida que se acercaban, Villarreal pudo ver luz en una de las casas, el parpadeo tenue de una lámpara de queroseno visible a través de las ventanas sin vidrio. Su corazón latía con fuerza. Después de 4 días, finalmente tenían una pista sólida. Levantó su mano señalando a sus hombres que se preparan. Contó mentalmente hasta 3 y entonces gritó: «¡Policía! ¡Salgan con las manos arriba!». El interior de la casa explotó en actividad. Gritos, el sonido de muebles siendo volcados y entonces los disparos. Las balas silbaron en la oscuridad, golpeando el suelo cerca de los oficiales que se tiraron al suelo buscando cobertura. Villarreal maldijo y devolvió el fuego, el destello de su arma iluminando brevemente su rostro tenso. «¡Cúbranme!», gritó, corriendo hacia un muro de concreto. El tiroteo fue intenso pero breve. Los asaltantes, superados en número y rodeados, se dieron cuenta rápidamente de que no tenían escapatoria. Los disparos cesaron y una voz salió desde el interior de la casa. «¡No disparen! ¡No disparen! ¡Nos rendimos! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Todos!». Lentamente, 3 figuras emergieron de la casa. El líder, el cuate, con su rostro marcado visible ahora incluso en la poca luz. El Rengo, no, eso no podía ser. El Rengo estaba bajo custodia. Este era otro, el hombre de estatura baja con la cicatriz, y Gabriel, el que había salvado a Tomás. Los oficiales los esposaron rápidamente, empujándolos al suelo. «¿Dónde está el muchacho?», preguntó Villarreal, su arma todavía apuntando a el cuate. «Adentro. Está vivo». Villarreal hizo un gesto a 2 de sus oficiales que entraron cautelosamente a la casa. Segundos que parecieron eternos pasaron hasta que uno de ellos salió. «Comandante, lo tenemos. Está vivo». El alivio que Villarreal sintió fue casi físico. Entró a la casa y encontró a Tomás, todavía amarrado a la silla, demacrado, sucio, claramente deshidratado, pero vivo. «Ya pasó, muchacho. Ya pasó», dijo Villarreal, cortando las ataduras con su navaja. Tomás se derrumbó en los brazos del comandante, su cuerpo sacudiéndose con sollozos. Pensé que iba a morir». «Ya estás a salvo. Vamos a llevarte a casa». Afuera, los 3 asaltantes fueron cargados en las patrullas, pero faltaba uno. Cuando Villarreal preguntó por el 4.º hombre, Gabriel, el que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Se fue ayer. Dijo que esto iba a terminar mal, y que él no iba a estar aquí cuando la policía llegara». «¿Quién es? ¿Nombre?». Gabriel dudó, pero finalmente respondió. «Se hace llamar el Fantasma. No sé su nombre real. Es de Culiacán».
Villarreal sabía que buscar a un hombre sin nombre en una ciudad del tamaño de Culiacán era como buscar una aguja en un pajar. Pero al menos tenían a 3 de los 4, y lo más importante, tenían a Tomás con vida. La noticia del rescate se extendió rápidamente. Para cuando llegaron al hospital donde Tomás sería examinado, ya había una multitud esperando. Luisa estaba al frente, sus ojos rojos de tanto llorar, sus manos temblorosas. Cuando vio a su hijo bajar de la patrulla, soportado por 2 oficiales, corrió hacia él con un grito que salió desde lo más profundo de su alma. «Tomás, hijo, hijo mío». Madre e hijo se abrazaron, ambos llorando, ambos aferrándose el uno al otro, como si tuvieran miedo de que todo fuera un sueño. Carmen se unió al abrazo, y las 3 hermanas rodearon a Tomás, formando un círculo de amor y alivio. Roberto, que había sido dado de alta del hospital ese mismo día, también estaba ahí. Cuando Tomás lo vio, se separó de su familia y caminó hacia él. «Don Roberto, yo...» Roberto lo abrazó con fuerza, ignorando el dolor en su hombro todavía en recuperación. «No digas nada, mijo, lo importante es que estás aquí». Los periódicos de Monterrey cubrieron el rescate extensamente. «Joven secuestrado en asalto a gasolinera rescatado con vida», proclamaban los titulares. Las fotos de Tomás siendo reunido con su familia aparecieron en primera plana, imágenes poderosas que capturaban tanto el dolor de los últimos días como el alivio del final feliz. Pero para algunos, la historia estaba lejos de terminar. El juicio de El Cuate, Gabriel, y el otro asaltante, cuyo nombre resultó ser Marcos Hernández, comenzó 3 meses después. El tribunal estaba lleno cada día, con reporteros, familiares de las víctimas y curiosos que querían ver el desenlace de un caso que había capturado la atención de toda la ciudad. Roberto testificó, describiendo la noche del asalto con detalle doloroso. Javier Cortés también subió al estrado, su voz todavía temblorosa al recordar lo que había presenciado. Y Tomás, aunque le costó revivir esos días oscuros, también dio su testimonio. «Me trataron mal, todos excepto Gabriel», dijo, mirando al acusado que había intercedido por su vida. Gabriel no levantó la vista. El fiscal argumentó que los 3 hombres eran culpables de asalto a mano armada, intento de asesinato y secuestro. Pidió la pena máxima. Los abogados defensores intentaron argumentar circunstancias atenuantes, especialmente para Gabriel, cuya intervención había salvado la vida de Tomás. Pero el juez fue claro. El hecho de que uno de ustedes haya mostrado un momento de conciencia no borra los crímenes cometidos. El Cuate y Marcos Hernández fueron sentenciados a 30 años de prisión cada uno. Gabriel recibió 20 años. Una sentencia menor, pero todavía devastadora. Cuando se leyó el veredicto, Luisa Reyes observaba desde la galería. Parte de ella sentía satisfacción al ver a los hombres que habían secuestrado a su hijo ser llevados a prisión. Pero otra parte, la parte que recordaba cómo Gabriel había salvado la vida de Tomás, sentía algo más complicado. Después del juicio, se acercó a Villarreal. «Comandante, ¿qué pasó con el 4.º hombre? ¿El fantasma?» Villarreal suspiró. «Nunca lo encontramos. Podría estar en cualquier parte. Culiacán, Ciudad de México, tal vez hasta cruzó la frontera. Ya no lo están buscando. El caso está cerrado, señora Reyes. Su hijo está a salvo. Los culpables están en prisión». «A veces eso es lo mejor que podemos esperar». Luisa asintió, aunque una parte de ella sabía que la historia no estaba realmente terminada mientras ese 4.º hombre anduviera libre. La vida en Monterrey continuó. La gasolinera El Fénix eventualmente reabrió, aunque Roberto decidió no volver. El trauma de esa noche había sido demasiado. Encontró trabajo en una fábrica,
donde sus responsabilidades no incluían estar solo en turnos nocturnos vulnerables. Tomás tampoco regresó a trabajar en gasolineras. Su experiencia lo había cambiado profundamente. Durante meses sufrió pesadillas, despertándose en mitad de la noche empapado en sudor, reviviendo los momentos en que pensó que iba a morir. Su madre le consiguió ayuda, un terapeuta que trabajaba con víctimas de trauma, y lentamente, muy lentamente, comenzó a sanar. Con el tiempo, Tomás decidió que quería hacer algo significativo con la segunda oportunidad que la vida le había dado. Se inscribió en la escuela de policía. Quería ser como el comandante Villarreal. Quería ayudar a otras personas que se encontraran en situaciones desesperadas. No fue fácil. Sus compañeros de clase no siempre entendían la intensidad con la que abordaba su entrenamiento, la seriedad con la que tomaba cada lección. Pero Tomás tenía una motivación que pocos podían igualar. Había visto el lado oscuro de la humanidad y había sobrevivido. No iba a desperdiciar esa experiencia. Se graduó con honores 2 años después, en 1978. Villarreal asistió a la ceremonia y cuando Tomás recibió su placa, el viejo comandante sintió algo que rara vez sentía en su línea de trabajo: orgullo. «Vas a ser un buen oficial», le dijo Villarreal después de la ceremonia. «Voy a intentarlo, comandante, se lo debo». «No me lo debes a mí, muchacho. Solo vive una buena vida. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Los años pasaron. Tomás ascendió en las filas de la policía de Monterrey, ganándose una reputación como un oficial dedicado y compasivo. Se casó, tuvo hijos, construyó la vida que había soñado durante aquellos días oscuros en esa casa abandonada. Roberto también encontró paz. Su hombro nunca sanó completamente, siempre le dolía cuando el clima cambiaba, un recordatorio permanente de esa noche. Pero aprendió a vivir con ello. Vio a sus hijos crecer, ayudó a su hija mayor a planear su boda, sostuvo a su primer nieto en brazos. Eran las cosas pequeñas, las cosas simples, las que le recordaban que había valido la pena sobrevivir. Javier Cortés, el contador que se había detenido en la gasolinera en el momento equivocado, también llevó las cicatrices de esa noche, aunque las suyas fueran invisibles. Desarrolló ansiedad severa, particularmente cuando se trataba de estar en lugares públicos por la noche. Buscó ayuda profesional y con el tiempo aprendió a manejarla. Nunca olvidó el rostro de Tomás siendo arrastrado a esa camioneta, y a veces se preguntaba qué habría pasado si hubiera sido más valiente, si hubiera intentado hacer algo. Pero su terapeuta le recordaba que él también había sido una víctima, que la supervivencia no era cobardía. En cuanto a El Fantasma, el cuarto asaltante, se convirtió en una especie de leyenda urbana en Monterrey. De vez en cuando surgían rumores que había sido visto en Guadalajara, que estaba operando en Tijuana, que había muerto en un tiroteo con la policía en Sinaloa. Villarreal siguió cada pista durante años, incluso después de retirarse, pero nunca encontró nada concreto. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y comparte de dónde nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias reales. La verdad, sin embargo, era mucho más simple y mucho más compleja de lo que nadie imaginaba. El fantasma, cuyo nombre real era Sergio Vega, había huido de Monterrey esa noche como había dicho Gabriel, pero no fue lejos. Se quedó en México, moviéndose de ciudad en ciudad, trabajando en empleos de poca monta, siempre mirando por encima de su hombro. La culpa de lo que había participado esa noche en la gasolinera El Fénix lo perseguía como una sombra. Años más tarde, en 1985, Sergio caminaba por una calle de Guadalajara cuando vio algo que lo detuvo en seco. En la esquina, un joven oficial de policía ayudaba a una anciana a cruzar la calle.
Había algo familiar en ese oficial, en la forma de su rostro, en sus movimientos. Sergio se acercó y cuando el oficial se volvió, su mundo se detuvo. Era Tomás Reyes. Había crecido, se había llenado, ya no era el joven delgado y aterrorizado que habían secuestrado esa noche. Pero era él. Los dos hombres se miraron a través de la calle. Sergio no sabía si Tomás lo había reconocido. Él había sido el que menos había participado en el asalto, el que se había ido antes del rescate. Pero en los ojos de Tomás, Sergio creyó ver un destello de reconocimiento. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El tiempo pareció estirarse, cargado con el peso de todo lo que había sucedido, de todas las vidas que habían sido alteradas por los eventos de una sola noche. Entonces Sergio hizo lo único que podía hacer. Asintió levemente, un gesto que contenía todo lo que no podía decir. Lo siento, me alegro de que sobrevivieras. La culpa me está matando. Tomás sostuvo su mirada por un momento más, y entonces, para sorpresa de Sergio, asintió también. Y luego Tomás se dio la vuelta y continuó su ronda. Sergio se quedó ahí, en esa esquina de Guadalajara, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. No sabía si lo que acababa de presenciar había sido perdón o simplemente reconocimiento, pero algo dentro de él, algo que había estado retorcido y doloroso durante años, se aflojó ligeramente. Esa noche, Sergio tomó una decisión. Fue a la comisaría de policía más cercana y se entregó. «Mi nombre es Sergio Vega», le dijo al oficial en el escritorio. «Y necesito confesar algo que hice hace 9 años en Monterrey». La noticia de la entrega de El Fantasma llegó a Monterrey 2 días después. Villarreal, que ya estaba retirado pero todavía seguía los casos importantes, leyó el reporte con una mezcla de satisfacción y melancolía. Después de todos esos años, finalmente el último cabo suelto había sido atado. Llamó a Tomás, quien para entonces era sargento en la policía de Monterrey. «¿Viste las noticias?» «Sí, comandante. Las vi». «¿Fuiste tú? ¿Le dijiste algo?» Hubo una pausa larga en la línea. No dije nada, solo lo miré. «A veces eso es suficiente», dijo Villarreal. Sergio fue procesado y sentenciado a 15 años de prisión. Su entrega voluntaria y el tiempo transcurrido fueron considerados factores atenuantes. En la cárcel se dedicó a programas de rehabilitación y finalmente encontró algo parecido a la paz. Los 3 asaltantes originales, el Cuate, Gabriel y Marcos, cumplieron sus sentencias en diferentes prisiones de México. El Cuate murió en prisión en 1990, apuñalado durante una pelea. Marcos fue liberado en 2004, un hombre viejo y roto que se mudó con una hermana y vivió sus últimos años en silencio. Gabriel, sin embargo, tuvo un destino diferente. En prisión, comenzó a trabajar con un grupo de derechos humanos, contando su historia como una advertencia sobre cómo las malas decisiones pueden destruir vidas. Cuando fue liberado en 1996, dedicó el resto de su vida a trabajar con jóvenes en riesgo, tratando de evitar que cometieran los mismos errores que él. En 2010, más de 3 décadas después de esa noche en la gasolinera El Fénix, se organizó una conferencia en Monterrey sobre prevención del crimen y rehabilitación. Los organizadores habían invitado a una variedad de oradores: oficiales de policía, trabajadores sociales, exconvictos. Gabriel era uno de los oradores. Ahora era un hombre de 60 y tantos años, con el cabello gris y el rostro marcado por las experiencias de su vida. Mientras preparaba sus notas antes de subir al escenario, alguien se acercó a él. Era Tomás, ahora un capitán retirado de la policía de Monterrey, también invitado a hablar sobre su carrera y su experiencia. Los dos hombres se miraron. Había tanto que decir, tantos años que los separaban de aquella noche oscura.
Finalmente, Gabriel habló. No sé si me recuerdas. Te recuerdo, dijo Tomás, su voz firme. Quiero que sepas que lo siento. Siento mucho lo que te hicimos. Tomás estudió el rostro del hombre frente a él. Vio el remordimiento genuino, el peso de décadas de culpa. Lo sé, dijo finalmente. Quiero que sepas que salvaste mi vida esa noche. Nunca lo olvidé. Los ojos de Gabriel se llenaron de lágrimas. Estaba tratando de reparar un error. Nunca debimos involucrarte. No, acordó Tomás. Pero lo hicieron, y ambos tuvimos que vivir con las consecuencias. Se quedaron en silencio por un momento. ¿Puedes perdonarme?, preguntó Gabriel finalmente. Tomás pensó en su respuesta cuidadosamente. Pensó en los años de pesadillas, en el trauma que había tenido que superar, pero también pensó en la vida que había construido, en su carrera, en su familia. Pensó en cómo esa noche terrible había terminado moldeando quién se había convertido. Ya lo hice, dijo, hace mucho tiempo. Los dos hombres se dieron la mano, un gesto que contenía más significado del que las palabras puras podrían expresar. Esa tarde, ambos subieron al escenario de la conferencia y compartieron sus historias. Gabriel habló sobre cómo una serie de malas decisiones, impulsadas por la desesperación y la falta de oportunidades, lo había llevado a destruir su propia vida y dañar las de otros. Habló sobre los años en prisión, sobre el trabajo de reflexión que había tenido que hacer para entender realmente el impacto de sus acciones. No estoy aquí para justificar lo que hice, dijo, su voz resonando en el auditorio lleno. Estoy aquí para advertirles a los jóvenes que un momento de mala decisión puede destruir décadas de vida. No solo la mía, sino la de las víctimas, la de sus familias, la de todos los que nos rodean. Cuando fue el turno de Tomás, habló sobre su experiencia como víctima y cómo había transformado ese trauma en motivación para servir a su comunidad. Habló sobre las pesadillas, sobre el largo camino de recuperación, sobre cómo había aprendido que la verdadera fortaleza no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. El perdón no significa olvidar, dijo, mirando brevemente a Gabriel entre el público. Significa liberarte del peso del odio para poder vivir plenamente. No perdonamos por ellos, perdonamos por nosotros mismos. Cuando terminaron las presentaciones, hubo una sesión de preguntas y respuestas. Un joven de unos 20 años levantó la mano. «Capitán Reyes, ¿alguna vez quiso vengarse?» Tomás consideró la pregunta cuidadosamente. Por supuesto. Durante mucho tiempo la rabia era lo único que sentía. Rabia contra los hombres que me secuestraron, rabia contra el mundo, rabia contra mí mismo por haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero eventualmente me di cuenta de que la venganza solo perpetúa el ciclo de violencia. Y yo no quería ser parte de ese ciclo. Quería romperlo. Otra persona del público, una mujer mayor, preguntó: «Señor Gabriel, ¿cómo vive usted con la culpa?» Gabriel cerró los ojos por un momento antes de responder. «No voy a mentirles. Hay días en que es insoportable. Hay días en que me despierto y lo primero que pienso es en el dolor que causé. Pero he aprendido que la única forma de darle algún significado a lo que hice es intentar prevenir que otros cometan los mismos errores. No puedo deshacer el pasado, pero puedo tratar de influir en el futuro». La conferencia terminó con un aplauso sostenido, pero para Tomás y Gabriel, el momento más significativo vino después, cuando estaban empacando sus cosas. «¿Tienes hijos?», preguntó Tomás. «No», respondió Gabriel con tristeza. «Nunca tuve la oportunidad de formar una familia. Eso es parte del precio que pagué». «Yo tengo 3», dijo Tomás. «Los amo más de lo que puedo expresar».
Y cada día les enseño que nuestras acciones tienen consecuencias, que debemos pensar antes de actuar, que la compasión y la empatía son más poderosas que la violencia. Gabriel asintió. Eres un buen hombre, Tomás. Un hombre mejor del que yo podría haber sido. No se trata de quién es mejor, dijo Tomás. Se trata de que ambos seguimos intentándolo. Eso es lo que importa. Los dos hombres se despidieron esa tarde, cada uno volviendo a su propia vida. Pero ambos llevaban consigo algo que no habían tenido antes, un sentido de cierre, de comprensión mutua que trascendía las etiquetas de víctima y victimario. Los años continuaron pasando. Roberto Maldonado murió pacíficamente en 2015, rodeado de su familia. En su funeral, Tomás dio el elogio, recordando al hombre que había sido como un mentor para él durante esos breves meses en la gasolinera. Habló de cómo Roberto había tratado de protegerlo, incluso mientras sangraba en el suelo, de cómo ese acto de valentía había dejado una impresión duradera en él. Luisa Reyes, la madre de Tomás, vivió hasta los 90 años. Nunca olvidó los días de angustia cuando su hijo fue secuestrado, pero también nunca dejó de agradecer el resultado. Antes de morir, le dijo a Tomás: esa noche terrible nos arrebató la inocencia, pero también nos dio algo precioso, la certeza de cuánto nos importamos unos a otros. Javier Cortés, el contador que se detuvo en la gasolinera en el momento equivocado, encontró eventualmente su propia forma de paz. Se volvió voluntario en organizaciones de apoyo a víctimas de crímenes violentos, usando su propia experiencia para ayudar a otros a navegar el trauma. Descubrió que al ayudar a otros a sanar, él también sanaba. En cuanto al comandante Villarreal, murió en 2008. En su funeral asistieron cientos de oficiales de policía, criminales reformados que había ayudado a lo largo de los años y víctimas cuyos casos había resuelto. Tomás dio uno de los elogios, describiendo cómo Villarreal había sido no solo el hombre que lo había rescatado, sino también el modelo de lo que un oficial de policía debía ser: dedicado, compasivo pero firme, nunca dispuesto a rendirse. Gabriel continuó su trabajo con jóvenes en riesgo hasta que su salud comenzó a fallar. En 2018, a los 72 años, le diagnosticaron cáncer. Cuando Tomás se enteró, fue a visitarlo al hospital. «Vine a despedirme», dijo Tomás, sentándose junto a la cama. Gabriel sonrió débilmente. «Nunca pensé que tendría la oportunidad de tener esta conversación», dijo. «Yo tampoco», admitió Tomás. Se quedaron en silencio por un momento, dos ancianos unidos por una noche de violencia 4 décadas antes. «¿Crees que hice suficiente?», preguntó Gabriel. «Para compensar lo que hice». Tomás consideró la pregunta. «No creo que exista una cantidad suficiente. No podemos deshacer el pasado. Pero creo que hiciste lo mejor que pudiste con el tiempo que te quedaba. Y eso cuenta para algo». «Gracias», susurró Gabriel, sus ojos cerrándose. «Gracias por darme la oportunidad de ser algo más que el error que cometí». Gabriel murió 2 semanas después. Tomás asistió a su funeral, uno de los pocos que lo hicieron. Mientras observaba el ataúd siendo bajado a la tierra, pensó en todos los caminos que sus vidas habían tomado, en todas las decisiones que los habían llevado a ese momento. La historia de la masacre de la gasolinera El Fénix se convirtió con el tiempo en una leyenda en Monterrey. Se contaba en bares y reuniones familiares, a veces con detalles exagerados, otras veces con una precisión inquietante. Pero para quienes la vivieron, nunca fue solo una historia. Fue un recordatorio de cuán frágil es la vida, de cómo un momento puede cambiar todo, de cómo la violencia deja cicatrices que nunca sanan completamente. Pero también fue una historia de supervivencia, de perdón, de la capacidad humana de encontrar significado incluso en las experiencias más traumáticas.
Fue una historia sobre cómo las personas pueden cambiar, cómo la redención es posible incluso para aquellos que han cometido los actos más terribles. Y fue, sobre todo, una historia sobre la persistencia de la esperanza. Tomás Reyes vivió hasta los 85 años. En sus últimos días, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos, reflexionó sobre su larga vida. Pensó en esa noche en 1976, en el joven aterrorizado que había sido, seguro de que iba a morir. Pensó en todo lo que había venido después, su carrera, su familia, los cientos de vidas que había tocado como oficial de policía. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo a su hija mayor, Carmen, nombrada en honor a su hermana que tanto había luchado por encontrarlo. Si esa noche hubiera terminado diferente, si no hubiera sobrevivido, todo esto no existiría. Tú no existirías. Tus hijos no existirían. Es aterrador pensar en cuán cerca estuve de perderlo todo. Pero sobreviviste, papá, dijo Carmen apretando su mano. Y mira todo lo que construiste. Tomás sonrió. Sí, lo hice. Murió pacíficamente en su sueño esa noche. En su funeral, cientos de personas asistieron. Oficiales de policía activos y retirados, personas a las que había ayudado a lo largo de los años, familiares y amigos. Todos compartieron historias de su bondad, su dedicación, su capacidad de ver lo mejor en las personas. Pero la historia que más se repitió fue la de aquella noche en 1976, cuando un joven empleado de gasolinera se enfrentó a la muerte y vivió para contarlo. Cuando aprendió que la supervivencia era solo el comienzo, que el verdadero desafío era construir una vida que valiera la pena con el tiempo que te quedaba. La gasolinera. El Fénix ya no existe. Fue demolida en los años 90 para dar paso a un centro comercial, pero en el lugar donde una vez estuvo hay una placa pequeña, casi invisible si no sabes buscarla. La placa dice simplemente, en memoria de los eventos del 14 de agosto de 1976. Que recordemos no solo la violencia, sino también la resiliencia, el perdón y la capacidad humana de transformar el trauma en propósito. Es un monumento modesto para una historia que tocó tantas vidas. Pero tal vez eso es apropiado, porque al final la historia de la masacre de la gasolinera El Fénix no era sobre la violencia en sí, era sobre lo que vino después, era sobre cómo las personas eligieron responder, cómo eligieron vivir, y esa es una historia que merece ser recordada. Pasaron los años, y una nueva generación creció en Monterrey que nunca conoció a Tomás Reyes, ni a Roberto Maldonado, ni a ninguno de los otros que vivieron esa noche. Para ellos, 1976 era historia antigua, algo que sucedió en una época diferente, en una ciudad que ya no reconocerían. Pero las historias persisten, se cuentan y se vuelven a contar, evolucionando con cada repetición, pero manteniendo su núcleo esencial. Y mientras se cuenten, mientras se recuerden, las lecciones que enseñan continúan resonando. Lecciones sobre valentía y cobardía, sobre cómo un momento de pánico puede tener consecuencias que duran décadas, sobre cómo las decisiones que tomamos definen quiénes somos más que las circunstancias en las que nacemos. Lecciones sobre perdón, no como un borrón de la injusticia, sino como una liberación del peso del odio. Sobre cómo la redención es posible, aunque nunca sea completa, aunque nunca borre completamente los errores del pasado. Y sobre todo, lecciones sobre la esperanza, sobre cómo, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, todavía es posible encontrar un camino hacia adelante, todavía es posible construir algo significativo de las ruinas. Esa es la verdadera historia de la masacre de la gasolinera
El Fénix no es solo una historia sobre violencia y trauma. Es una historia sobre supervivencia, sobre transformación, sobre la indomable capacidad del espíritu humano de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Y mientras haya alguien que la recuerde, mientras haya alguien que entienda sus lecciones, los que vivieron esa noche nunca serán verdaderamente olvidados. Sus historias continuarán, pasando de generación en generación, un recordatorio eterno de que somos más que nuestros peores momentos, que el perdón es posible y que incluso de la tragedia más terrible puede surgir algo de belleza, algo de redención. Esa es la promesa que nos dejaron, y es una promesa que vale la pena mantener.